Te voy a dar varios datos y yo quiero que tú me digas si son ciertos o falsos. Ajá, túmbalo. Dato número 1. En Haití ocurrió la única revolución de esclavos exitosa en la historia de la humanidad. Está en la historia. Número 2. Haití es el país más pobre del hemisferio occidental, al menos hace un siglo. Es correcto. Y número 3. Haití tiene el récord de golpe de Estado en América. ¿Cierto? Sí. Y por último, en Haití, por primera vez en la historia de la humanidad, una pandilla pone de rodillas al Estado. Chacho, eso es más falso que el 30 de mayo. O sea, ¿tú sabes lo que es una pandilla? ¿Qué tiene el Estado? Que es una pandilla. Mira, una pandilla, digamos que son unos grupos, ¿verdad? Que controlan un territorio, pero limitado. Obviamente, para delinquir como un tipo de asociación de malhechores. Y que se puede comparar como con una ganga. Exactamente. Aunque la ganga tiene otra connotación, ¿verdad? Ya es más criminal, hace extorsión, Correcto. crimen más organizado, por decirlo así. Exacto. Bien. Son delincuentes, al fin. ¿Sabes? Eso es lo que significa. Yo no creo que el Estado permita que unos delincuentes realmente controle al país. Y bajo la tutela de los Estados Unidos. Menos todavía. Y de más de 10.000 ONG, menos todavía. Menos. Ok. ¿Por qué hablamos de estos conceptos? A lo largo de toda esta crisis hemos visto un sinnúmero de veces la palabra el líder de la ganga, el líder de la pandilla, en inglés, de gang leader. Y cuando usted lo googlea, eso es lo primero que usted va a encontrar en su celular o, ¿verdad?, donde quiera que esté buscando. Sí, pero eso es una retórica. Claro, vamos a hablar de eso ya mismito. Claro. Pero yo creo que también es bueno definir qué es una guerrilla. Bueno, una guerrilla obviamente es una organización que va en contra del status quo de un país, dicho sea el gobierno. O sea, ellos no están reconocidos, no están organizados per se, pero se reúnen y atacan esporádicamente a los intereses del gobierno. Como sucedía en el pasado, se escondían en las montañas o en los bosques y salían, ¿verdad?, y hacían los ataques. Pero esto está extraño, ¿verdad?, porque es en la ciudad. Es en la ciudad de Puerto Príncipe. Puerto Príncipe, exacto. Ahora bien, ¿qué son los paramilitares? Paramilitares, entiendo que es la contraparte de la guerrilla. Es un brazo del Estado que se encarga de lavar los platos sucios. ¿Indirecta o directamente? Claro. Bien. Es que cuando pasa algo, ¿verdad? Algún bochinche ahí, dicen, espérate, no fue el gobierno, no fueron nuestros militares, fueron los paramilitares. Entonces Exacto. ellos le dicen, le echan la culpa y después llegan a unas negociaciones. Eso lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Con Colombia específicamente. Y los tuntumacuts, los paleros, como hablamos en el otro podcast. Exacto. En otras palabras, los paramilitares son un brazo político. Uh-huh. Bien. ¿Por qué estamos hablando de esto? Mira, es que a raíz del magnicidio sale a relucir la figura de Barbecue. Y creo que el título de este podcast va a ser Barbecue, líder pandillero o revolucionario. Porque Exacto. eso es lo que vamos a estar discutiendo más adelante. Así que no se vaya. Bien, el 7 de julio, que es básicamente cuando ocurre el magnicidio, la crisis, como ya explicamos, viene de muchos años, ¿verdad? Uh-huh. Esto es un país que básicamente está en una guerra civil de hace años, pero explota los hechos más cruentos, ¿verdad?, o más crueles el 7 de julio. Sí. ¿Qué pasó el 7 de julio? Bueno, el 7 de julio amanece el mundo con la noticia de que habían hecho un magnicidio en Haití en esa fecha por unos mercenarios colombianos. Que eso causó prácticamente más interrogantes todavía. Sí, pero fueron ellos. Aún se sigue investigando. Según por
la forma que se hizo da a entender que fueron por los propios haitianos. ¿A qué te refieres con la forma? Le habían quebrado unos huesos en la forma que, ¿verdad? No puedo decirlo específicamente cómo fue, pero busque usted las noticias que eso está ahí. Ok. ¿Y quién está financiando? Si fueron los mercenarios, ¿quién está financiando o financió, mejor dicho, a los mercenarios? Pero, ¿quién tú crees que fue? Yo tengo mi opinión y obviamente la oligarquía haitiana. Claro. Pero Eh, no será eso también mercenarios colombianos, pero ¿por qué? Buena pregunta. Me da a entender que fue como una distracción. Yo tengo mi opinión, creo que más adelante Ujú. la vamos a desarrollar. Quiero que el público que nos está escuchando y nos está viendo tengan de alguna manera como los sucesos, que puedan ir viendo los sucesos como fueron pasando. Creo que el mes más caliente, sin lugar a dudas, fue marzo, este mes. Sí. Ok, luego de que apresaran a los mercenarios, que tuve la oportunidad de leer en un artículo que algunos de ellos hablaron y se expresaron sobre lo que estuvo sucediendo y ellos dicen que fueron engañados. Que solo 7 de ellos sabían, 6 o 7 sabían exactamente lo que se iba a hacer allí y que los demás le habían dicho o le habían expresado que la misión era proteger al presidente. Claro. Y cuando llegan allí, pues obviamente se comete el magnicidio Ujú. y ellos están ajenos a lo que realmente, al objetivo por el cual ellos fueron. Sí. Ante la ausencia de Juvenal Moïse, el primer ministro que fue nombrado por el presidente eh, anterior, el magnicidio, Juvenal Moïse. toma la rienda Ariel Henry. Sí. Cuando Ariel Henry toma la rienda, el 20 de julio, creo que fue el 20 de julio, unas semanas después, Exacto, 20 de julio del 2021. Sí. ok, él toma la rienda y por sorpresa, los grupos armados o las bandas criminales o los caníbales, ¿verdad? Como quieran llamar, empiezan a hacer protestas de que no van a permitir que Ariel Henry tome la presidencia ni se encargue del país. De hecho, lo acusan Ujú. formalmente de que él es responsable de lo que allí pasó. Exacto, del magnicidio. Sí. Ok. Y de ahí yo creo que es cuando inicia la, la crisis más severa. Sí. Porque entonces ya no hay quien gobierne al país. Ok, ocurrió un magnicidio, pero todo, como sabemos, en todos los gobiernos siempre hay un orden de sucesión. Y Claro. ha pasado magnicidio en Estados Unidos. Y obviamente el vicepresidente toma la rienda, ¿verdad? Y para eso son los cargos que van por debajo, Exacto. para darle cierta estabilidad a la sociedad, ¿verdad? A la política. Pero en Haití, de repente, está descartado a Ariel Henry. Y Claro. ahí es donde notas que hay un vacío político en Haití. Haití carece de una élite política, carece de una clase política sólida. Sí. También, creo que vale la pena decirlo, carece de portavoces. Cuando tú buscas las noticias de Haití, videos, artículos de periódicos, te das cuenta que es bien raro encontrar a los portavoces, o sea, digo, haitianos hablando del problema. Y si los hay, Bueno, básicamente no le dan el foco. digamos que hay dos tipos de noticias. Está la que se vende en este lado, que crea sensación, y está la que se cuenta desde el propio país. Si tú buscas las noticias de Haití, fuera de acá, de nuestra región, ¿no? Que estamos en cierta forma condicionados, pero yo busqué en los periódicos haitianos el problema que había, que hablan del problema, pero no lo hablan en el mismo contexto. Pero parece que se te olvidó un dato. Ajá. Luego del golpe de Aristide del 91, Sí.
empresarios norteamericanos compraron las telecomunicaciones de Haití. Ok. O sea que en parte también lo que es el mundo de la comunicación está controlado por los Estados Unidos. Claro. Pero la retórica también de la comunidad internacional que, ¿verdad? Cubren este evento, las palabras que se utilizan son muy distintas. Por ejemplo, En este lado lo conocemos como pandilleros, los que están haciendo esta revuelta. ujú, En los otros periódicos internacionales, que son más centralizados, o algún tipo de izquierda, los conocen como grupos armados. y a eso iba. Surge la figura de Jimmy Cherizier, alias Barbecue, Sí. que como tú bien dices, la opinión creada, el poder mediático es tan grande, de eso hablamos en un video, Sí. de la opinión creada, que, bueno, por eso quieren cerrar TikTok, ¿verdad? Porque Estados Unidos sabe Ah, el claro. potencial que tienen los medios de comunicación y, ¿verdad? Las aplicaciones, los periódicos, para controlar y manipular la opinión pública. Ujú. De repente dijeron que Barbecue era el hombre que quemaba casas y allí tiraba los cuerpos Y en una hacía un barbacoa. barbecue. Que de hecho me comentaste, ¿verdad? Hace un rato por qué era el nombre de barbecue. Ujú. Explícale a ellos por qué él se llama barbecue. Según lo que estuve leyendo, es que cuando él era niño, había mucho Jimmy en el área ¿verdad? Del área donde él creció, en su barrio. Y la familia de él, específicamente su madre, se dedicaba a la brasa, es decir, a poner carnes a la brasa para vender a la población. Y de ahí el apodo de barbecue. O sea, a él le dicen barbecue, Jimmy Barbecue desde niño. Pero obviamente el asesinato de carácter que se le ha hecho en ese, ¿verdad? Figurativamente hablando, porque se ha dicho que el barbecue es por lo más reciente y no por la historia que antecede. Exacto, no lo anterior. ¿Verdad? No estamos diciendo que ni una ni la otra es cierta, sino lo que le estamos dando a usted que tiene que hacer la tarea de buscar la información. No creerse exactamente todo lo que dicen los medios tal como usted lo escucha. Los medios lo que hacen es, muchos son bien irresponsables y repiten como el papagayo lo que otro medio Claro. dijo y por lo tanto continúa un ciclo que es imparable. Eso ya lo hablamos. Pero ahora bien, ¿puede una pandilla poner de rodilla a un estado? No. No. Eso es casi difícil de creer. La pregunta sería, ¿quién es Jimmy Cherizier? ¿De dónde sale él? Pues mira, según los periódicos es un ex policía Ujú. que se convirtió en un líder de una ganga. Así, Claro. así están todos los titulares. Ex policía que se hace el líder de la ganga. Lo que sí sabemos con datos de anterioridad es que él estuvo en varias negociaciones o en operaciones que tenían que ver con Juvenal Moise. Es decir, que él fungía como un brazo paramilitar, por decirlo así, de Juvenal Moise. Ok. Entonces, pandillero no es. No. Aunque hay que aclarar que en Haití y en el mundo actual en donde estamos ahora, la ganga, la guerrilla, los paramilitares, el mundo del narcotráfico, todo se ha mezclado. Lo que ha ocurrido en Haití es sui generis. Ok. Básicamente se ha mezclado un poco de todo eso a la misma vez. O sea, tú único en su clase. Único en su clase. Eso se ha mezclado allí la droga con el tráfico de armas, con el tráfico humano, con oposición, Claro. con paramilitares, con grupos de defensa. Allí todo eso está mezclado. Eso es un sálvese quien pueda. Eso es así. Pero la pregunta es, Jimmy Cherizier, ¿es un pandillero o es un revolucionario? Mi opinión. ¿Tu opinión? Mira, si usted busca las entrevistas
que él tiene desde el 2021 hasta en estos días, él está apelando a la sociedad, como es mejorar la educación, mejorar los textos de salud, centralizar el gobierno y sacar a los invasores. Dicho sea esto, la ONG. La ONG, la ONU, Estados Unidos, Francia, Canadá. En parte es como que los haitianos, pues digo, Haití para los haitianos. Ahora, Un discurso populista. exacto, pero un pandillero no hablaría a esa escala de lo que es la sociedad. Y un pandillero, ¿por qué razón tendría un anillo y un collar con un medallón de la Gran Logia? De los masones. Fíjate, han habido muchos videos que hacen referencia. Yo vi una entrevista donde le enfocan el anillo con el compás, ¿verdad? El libro, etcétera. Y yo digo, ¿esto es real o se está burlando? Es posible. No entiendo. Pero te pregunto, ¿un pandillero es financiado por fuerzas internacionales? Porque un pandillero no puede tener tantas armas como tienen ellos ahora. Jamás en la vida. Esa es otra interrogante. ¿Quién ha estado armando a estos grupos paramilitares, bandas? ¿Quién los ha estado armando? Pandillero. Ujú. Lo que empezó con, lo que tengo entendido es que lo que empezó con armar a una población, a estas bandas con machetes y palos, y se fue sofisticando al punto que yo creo que ellos no pudieron prever lo que iba a suceder. Lo fueron sofisticando, fueron dándole armas. Las armas que están utilizando estos grupos armados son norteamericanas. De hecho, él alega en una entrevista que él está siendo financiado por personas en los Estados Unidos. Okay. Cuando le preguntan, ¿pero qué persona? ¿Va a decir los nombres? Él dice, no puedo dar los nombres. No puede decirlo, claro. Entonces, creo que en Haití hay un problema gravísimo. Cuando tratas de entender cómo es la pirámide, está el pueblo, por encima del pueblo los grupos armados o bandas. Uh-huh. Esas bandas eran o son, entiendo que eran, porque ya mismo voy a llegar ahí. Las bandas eran o son algunas controladas por la oligarquía haitiana. Claro. Los que viven en Petionville, allí en sus casas sus mansiones de 3 pisos, piscina. Piscina, de todo, a todo lujo. A todo lujo, helipuertos, viven muy bien. Entonces, digo, no está mal, yo quisiera vivir así. No, claro. Pero, ¿verdad? Por un lado, tuvo nota la riqueza y al extremo, Haití, el país más pobre de América. Exacto. Entonces, la oligarquía responde a la clase política, los políticos responden a la ONG, a las Naciones Unidas, a las potencias. Uh-huh. Y por último, en la puntita, los empresarios. Porque así es como hoy en día está el mundo. Los políticos están por debajo de las transnacionales, de los empresarios y de las grandes familias. Suena a conspiración, pero es la realidad. Hay una familia Claro. a nivel mundial que de alguna manera controlan a los políticos. Porque ponen el dinero ahí y los políticos pues tienen que... Claro, por dinero vale el mono. Eso es así. Así que Jimmy Chiriciel, para darle una conclusión, ¿guerrillero o pandillero? Yo voto que es guerrillero. Para mí, pero es muy personal. Ok. Para los que nos ven, yo voy a ser un poquito más calmado. Y yo voy a pensar que no importa lo que nosotros lo que nosotros pensemos, importa cómo Haití lo vea él y lo que Haití opina de él. Si él para Haití representa una esperanza para el pueblo haitiano, porque también es algo que no sabemos, entonces él será un revolucionario. Pero si todo es una falsa, pues. También. Pero en conclusión, yo diría que Jimmy Chiriciel es lo que representa para el pueblo haitiano. ¿Y por qué lo digo así? Porque
sabemos la historia y cómo se ha tildado. Yo te veo a ti con esa barbita y No, claro, eso claro. es un estereotipo. Si voy a viajar, sí, tengo problemas. Ah, sí. Sí, sí. Pues es lo que Normal. sucede, ¿verdad? Nosotros sabemos nuestra historia aquí en Puerto Rico y sabemos cómo se carpeteó también indiscriminadamente, cómo se ha utilizado también muchos conceptos a lo largo de la historia. Sí. Que si comunista, terrorista, me parece que el nuevo es pandillero. Lo cierto es que en Haití la guerra es la izquierda contra la derecha. Hay financiación de la izquierda. Claro. Por un lado también la izquierda no quiere a Jimmy Chiriquí. No la avala. Claro. En un momento él fue, digamos, la mano de hierro contra ciertas bandas de la oposición. Y ha hecho alianzas también con otros grupos que sí se entiende que son criminales. Y yo lo que entiendo que aquí en el trayecto desde el 2021 hacia acá se ha estado dando unos cambios específicos y ellos mismos se están creando una percepción de lo que ellos entienden que son. Él ha hecho unas alianzas, él hizo en el 2020 una alianza de el G9 y Familia, que era una organización o una reunión de las 9 bandas o grupos armados más relevantes que él entendía y hizo un pacto. Y entonces de ahí, pues ellos están buscando unas elecciones, que no intervenga la ONU. Estaban en contra de Ariel Henry. Y ahí vamos a llegar porque con la resolución de la ONU es que se agravan las cosas. Claro. La ONU hizo una resolución en la que dictaminó que Kenia se puso en la disposición de enviar 1,000 efectivos hacia Haití. Y yo me pregunto, ¿qué iban a hacer 1,000 kenianos en Haití? Pero la primera pregunta que se debe hacer es, ¿qué hace Ariel Henry en Kenia cuando ocurre esta revuelta? Porque él estaba en Kenia. Bueno, él estaba buscando el apoyo. ¿Por qué Kenia? Bueno, es evidente. Por la misma razón que Estados Unidos envió alguna vez a Frederick Douglass, el abolicionista, lo envió a Haití como cónsul. Por la misma razón, ¿verdad? De que no se viera de alguna manera como que los blancos están ejerciendo poder sobre los negros. Pues sería igual, lo único que más de 100 años luego, que un grupo militar invadiera Haití o interviniera, pero esta vez iba a ser una fuerza de una nación negra, igual que Haití. Eso, ¿verdad? Para los ojos del mundo no iba a ser tan cruel. Claro. Kenia se pone en disposición, pero pasó algo. El 2 de marzo. ¿El 2 de marzo? Yo creo que fue el 5. El 5 de marzo fue. El 5 de marzo intenta aterrizar a Ariel Henry en Puerto Príncipe, en el aeropuerto internacional Toussaint Louverture. Entonces, allí no le permitieron el aterrizaje. Hay una escaramuza, etcétera. Intentan ir a aterrizar en República Dominicana. Y nosotros conocemos bien esos detalles porque finalmente terminan aterrizando aquí en Puerto Rico. De hecho, que República Dominicana hizo muy bien en no dejarlo aterrizar. Hizo excelente. Claro. Y creo que podemos hablar de eso al final, del rol de República Dominicana en este asunto. Me parece algo importante. Lo cierto es que cuando él no logra aterrizar, de repente a los días, el 12 de marzo, renuncia a Ariel Henry. Es decir, reconoce o fue obligado a renunciar porque era lógico y obvio que Ariel Henry no tenía el control y lo que se necesita para controlar la población haitiana. Claro. Nadie lo quiere, ni el pueblo ni las bandas. O sea, estamos hablando de que era unánime. Básicamente lo que se ha visto en las protestas. Y no puede volver. No puede volver. Entonces, cuando un presidente no tiene la fuerza
política, lamentablemente es desechado. Y ahí sale Ariel Henry, él renuncia, pero Kenia, que había dicho que sí, que vamos para adelante, de repente dice, espérate, no, espérate. Se retraen. Supongo lo que me va a entender que hubo algún tipo de negociación. Probablemente, ¿verdad? Ellos habían hecho una negociación. ¿Qué le habrá ofrecido? Buena pregunta. Otra interrogante. O posiblemente esos 1,000 kenianos no era apoyo, sino también era un grupo de mercenarios. Se puede dar el caso. La verdad es que no está muy claro. No está claro. No está claro. Porque Kenia de repente se retracta y dice, espérate, nosotros habíamos hecho era un pacto, pero con que Ariel Henry iba a regresar, etcétera. Y de repente cuando ya él renuncia, los kenianos como que... De hecho, que lo habíamos mencionado en el podcast pasado, la verdad, los países no tienen amigos. Tienen intereses. Eso es así. So, hay que ver qué interés, qué negociación había allí. Habían ahí. Sí. Eso sería otra interrogante más. Bien, luego de eso se crea un consejo presidencial provisional, que es lo más reciente. Se está hablando de un consejo con varios miembros de cada partido. Cada partido iba a proponer una persona. Y este nuevo consejo es el que se está organizando, que yo creo que por lo menos este mes y el mes que viene le veo futuro. Eso está en conversación. Yo te pregunto, ¿cuándo va a ocurrir la invasión? Mira, no creo que sea en el 2024. Estamos en años de elecciones. O sea, a los gobiernos, ahora mismo no, especialmente, ¿verdad? De Estados Unidos, no le conviene. Primero, Ajá, explícame. En Haití está claro que ellos dicen, oye, cero intervención internacional. El pueblo. El pueblo. O sea, dicen ya basta. Entonces, si tú vas a tener una intervención cuando son tus elecciones, ahí lo que puede pasar es una masacre. Un río de sangre. Que no te conviene. Que no le conviene al gobierno norteamericano. Especialmente al que está ahora, que estamos en años de elecciones. Uh-huh. O sea que tú ves la invasión a Haití o la intervención pospuesta para 2025. Para el 2025. Si ocurriera. Ok. Y la pregunta es, creo que ya tú me la contestaste. ¿Está pidiendo el pueblo haitiano que intervengan? No. Y yo creo que eso es uno de los puntos más importantes aquí. A nosotros nos encanta opinar y repetir lo que los medios nos dicen. Tienen que intervenir, hay que poner el orden, hay que escuchar al pueblo haitiano. ¿El pueblo haitiano quiere intervención? No, por eso están las calles y lo han dicho múltiples veces. Lo que pasa es que no salen aquí las noticias. Pero yo te pregunto, ¿cuántas veces han intervenido en Haití? Muchas veces. Esta sería la tercera, oficialmente. ¿Ha mejorado? Nunca. Desde la invasión del 1915, ¿cuánto sería? 109 años. Sí. Todo sigue igual. Uh-huh. Nada ha cambiado. No creo que una nueva intervención sería viable. Pero te pregunto, ¿cuáles serían entonces las posibles soluciones? Bueno, dentro del marco histórico sería una intervención. Eso sería lo que siempre se ha hecho. Lo que siempre se ha hecho. Que no ha funcionado. Que no ha funcionado. O sea, una intervención o invasión, gobierno provisional, una elección democrática, para luego volver al mismo ciclo. Es correcto. La otra sería a través de la diplomacia, ¿no? Enviando un cuerpo de paz. Pero, ¿qué sucede? Haití tiene una experiencia con estos cuerpos de paz muy negativa. Con la MINUSTA, ¿verdad? Lo hablamos en el podcast pasado. No, pero eso fue una intervención militar. Bueno, pero ¿qué es un cuerpo de paz? Digamos que
dependiendo. Porque si llevan armas, Ah, pues o sea, ellos no van ahí con camisas blancas con las palomitas. Estamos no, aquí. no. Un cuerpo de paz, podríamos decir, ¿verdad? Un sector multinacional que velen por unas elecciones, Bueno, que certifique correcto la elección del presidente, que trate de crear armonía entre las partes y la oposición. que es complicado. Complicadísimo. Es complicado porque, oye, 34 golpes de Estado a través de la historia. Wow. O sea, imagínate que gane un candidato que ahora mismo, ¿verdad? Los grupos armados no estén de acuerdo. ¿Sería qué? ¿El número de golpes de Estado qué? ¿El 36? Increíble. O sea, realmente el tema es complicadísimo. Bien complicado. Yo quería hacer una observación porque en el video anterior, yo cuando expliqué la historia de Cristóbal Colón llegando a lo que hoy es Cabo Haitiano, Sí. el fuerte Navidad, etcétera, yo había dicho es que todo empezaba ahí y no quiero dejarlo inconcluso, no quiero que pase el video sin yo tener que, sin que se me escapara ese detalle. Lo que comenzó en el 1940, en el 1492, con la llegada de Cristóbal Colón, al día de hoy sigue siendo la misma obra de teatro, el mismo libreto. Lo único que ha cambiado aquí son los personajes. Quita Colón, pon Estados Unidos y amigos, quita a los taínos y pon a los haitianos. Uh-huh. Es la misma obra de teatro, diferentes personajes. Está claro que Haití tiene una soberanía y que no ha podido ejercer el Estado que ellos quisieran, cuando el 80% de las agencias gubernamentales está controladas por la ONG, por más de 10.000, eso lo hemos dicho aquí varias veces. Tienen que dejar que el pueblo haitiano progrese, que crezca de la manera como ellos lo entiendan. Por eso me extraña a mí el comentario de Bukele que salió hace unos días, que decía, déjeme intervenir y yo puedo hacer lo que yo he logrado aquí en El Salvador. Me extraña que Bukele, una persona que ha denunciado los organismos internacionales por las falsas acusaciones de la violación de derechos humanos, de repente le interese violentar la soberanía de un país. Claro. Y eso, que me cae bien, ha hecho un trabajo extraordinario en El Salvador. Sí. Y eso es innegable. Pero bájale 2 rayitas a la propaganda política. Él cree que está allá en las ligas mayores. Sí. Tiene que bajarle 2 rayas. Pero también he estado pensando que como la noticia quizás que él ve, al escuchar la palabra pandillero, a lo mejor ya él actúa automáticamente. Son pandilleros. Los detecta. Los detecta. Mecánico, o sea, algo mecánico. Algo mecánico. Sí. Pero él no sabe que el problema de Haití es un problema de Estado. Es muy político. Él cree que son pandilleros. Sí, aunque ya entendí. Es una buena conclusión. Muy buena. Definitivamente, hay que respetar la soberanía de los pueblos, las decisiones. Y nadie, ningún país debe de invadir, intervenir en otro, y mucho menos por lo que sabemos. Porque me atrevo a decir aquí, lo digo, el problema de Haití es el mismo que empezó con Cristóbal Colón. El mismo. Oro. En el 2010 empezaron a hacer expediciones. Lo que pasa es que la gente olvida. Y salían en las noticias muchos artículos. Se encontraron tal mina de cobre, tal minas de oro, tal minas de plata, tal minas de... esto podría ayudar a solucionar el problema haitiano. Claro. Y eso es un
una mina de oro que está en la frontera entre parte haitiana, parte dominicana. Creo que se llama La Miel. Está ubicado en el centro, más o menos por el medio de la frontera. Ya. Y todo el mundo quiere un pedacito de esas tierras. Todo el mundo quiere tenerlo. Claro. Así que probablemente en Haití lo que está sucediendo es una guerra empresarial entre quién va a explotar la mina y qué potencia lo va a hacer. Lo que está claro es que todo lo que sucede en América tiene que pasar por las manos primero de United States. Claro. Entonces, Estados Unidos tiene que hacer un deber. Eso es sobre, ¿verdad? Ellos tienen la política de lo que es el destino manifiesto. Sí, parece que comenzó en el siglo XIX el Destino Manifiesto y no ha terminado. No ha terminado. Y ojo, Estados Unidos es un país, en cierto sentido, admirable. Sí, realmente sí. Su historia es admirable desde lo que ha construido como nación, como imperio. Pero hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía, incluyendo este país. Sí. Esto es una colonia. Sí, lo es. Que venga la ONU aquí, que resuelva. No. ¿Cuánto tiempo más? Pero hay que... Hasta donde ellos quieran. Bueno. Es la realidad. Pero entonces se señala a la República Dominicana a veces como uno de los grandes precursores del problema haitiano. O se le señala, ¿verdad?, de muchas cosas. Pero que eso es falso. Claro que es falso. ¿Y cuál ha sido el rol de la República Dominicana en todo esto? Bueno, el rol históricamente... No, ahora, desde la crisis. Desde la crisis. Bueno, República Dominicana viene hablando en esto sobre la ONU desde hace muchos años. Ellos están diciendo, mira, lo que pasa en Haití, yo no tengo por qué cargar a ese muerto. O sea, la culpa no es mía. Claro. Por el momento, están ocurriendo en República Dominicana deportaciones masivas. Estamos hablando de miles y miles que han sido deportados. ¿Tú crees que es correcto? Porque hay un sector que dice, ¿cómo van a deportar a haitianos ahora cuando peor está Haití? Ok, pero mira cuál es el riesgo. Tienes una frontera que literalmente tú pasas a pie. No hay un muro. Una cerca. Pero una cerquita que están haciendo. No, eso voy. La cerca que están haciendo. Porque no es un muro, es una cerca. Es una cerca y mide más o menos como 6 pies de alto. No. O sea, ellos vienen corriendo si quieren y la brincan y pasan. Tienen que hacerlo porque el riesgo es tan grande. Habíamos hablado en el podcast pasado. Hay 11 millones de habitantes en un lado, 11 millones del otro. Hay un lado que es extremadamente pobre y está en crisis. Si esas miles y miles y miles de personas pasan a República Dominicana, ahí vamos a tener otro desastre más. Claro. Mira, yo me atrevo a decir que la migración es un proceso natural de la humanidad y de todas las naciones. Todas las naciones han tenido flujos migratorios. Yo estoy de acuerdo con la migración siempre y cuando sea controlada. Porque la migración tiene efectos positivos y negativos, tanto en el país origen como en el país destino. Eso está súper clarísimo. Problemas, focos de pobreza. La salud, ¿verdad? Que obviamente no tienen acceso a buena salud, a educación, etcétera. Me parece que el presidente Luis Abinader, dentro de todo, vamos a hablar diplomáticamente, ha tratado el asunto correctamente. Sí. Me atrevo a decir que lo ha hecho correctamente. Sí, me gustaría que el presidente, y no solo el presidente, el gobierno como tal, sus portavoces, fueran un poquito más proactivos a la hora de denunciar el problema haitiano.
¿Por qué? Porque República Dominicana está como espectador, está como a la espera de que se decide. Y yo creo que en ese sentido tiene que ser más proactivo, denunciar Claro. más, hablar más. Es que el tema haitiano en República Dominicana es sumamente complejo y delicado. Es delicado. Bien delicado. Históricamente. O sea, no tan solo se remonta entre República Dominicana y Haití, sino el asunto viene desde los españoles con los franceses. Es digamos que históricamente delicado. Históricamente delicado. Entonces, a nivel de política interna nacional, me parece que ha estado muy tibio en comunicar efectivamente a la población lo que está pasando. Tiene que, no sé si crear, no un programa, ¿verdad? Pero comunicados más seguidos sobre cómo va a actuar el gobierno, futuros planes, porque el pueblo necesita saber lo que se va a hacer, lo que está pasando y la postura del gobierno. No puede estar a la espera de que explote una noticia y aquí vamos. Sabemos que el PRM está en una reelección y eso pues estamos a ley de 2 meses. En mayo. Y complica un poco el asunto de cómo le pueda afectar políticamente cualquier acción, y es mejor evitar. De hecho, en el discurso del 27 de febrero tocó el tema haitiano, pero 15 segundos. Sí. Básicamente dijo, estamos creando una frontera y la vi. Pusieron la foto de la verja, porque es una verja. Es una verja de Cyclone Fence. Exacto. ¿Sabes? Extrañamente, en la historia de la humanidad, cuando hemos sido más inclusivos, estamos construyendo más muros. Claro. Esto es inaudito, pero tenemos que aceptar que es algún tipo de realidad. Yo no creo que Haití tenga la fuerza militar. Lo que sí es que se cobrarían muchas vidas en el intento de cruzar a RD. Pero prácticamente se ha querido también utilizar a la República Dominicana como un puente humanitario para llegar a Haití. Es decir, crear un campo de refugiados en la frontera y utilizar el territorio nacional como puente humanitario. Y esa palabra, puente humanitario, yo la escucho y me revienta, me molesta. Porque así como dije anteriormente de respetar la soberanía, República Dominicana no puede permitir que las Naciones Unidas hagan allí lo que le dé su gana. Por más chantaje que ellos entiendan o que le hagan, no puede permitir jamás contra la voluntad del pueblo, porque el pueblo no le interesa. O sea, ahorita se van y se quedan esos 2 países con el problema. El problema va a persistir. Es una isla, 2 naciones. No puede haber ningún puente humanitario. No puede haber absolutamente nada. República Dominicana tiene que eximirse, básicamente aislarse del problema. No es problema de República Dominicana. No lo es, ¿no? Si puede ayudar en otros aspectos, con el envío de, ¿verdad?, de productos agrícolas, etcétera. República Dominicana es un país soberano. O sea, se dice este comentario es porque hay algunas partes del gobierno de la República Dominicana que dicen que la ONU quieren fusionar los 2 países que sean uno. No es aceptable. O sea, el dominicano no es igual que un haitiano y viceversa. No hablan ni siquiera el mismo idioma. Históricamente se han desarrollado de formas muy distintas. Pero ¿eso es un mito o es una realidad? Mira, yo no sé. Pero cuando yo pongo las noticias, algunos sectores dicen que la ONU quiere. Obviamente hay que leer los decretos entre líneas. Bien. No hay para mí, yo he buscado un poquito sobre eso. No hay un dato
definitivo que tú digas, ok, hay un plan en marcha. Probablemente quieran utilizar el país como base militar, movimiento de población, control poblacional, control de empresas, ¿verdad? Porque se necesita, obviamente, la mano de obra haitiana en República Dominicana. Porque eso es otro asunto. ¿Quiénes permiten el movimiento y el flujo migratorio? Los mismos soldados, la Guardia Dominicana, Claro. que se ha hecho probablemente algunos muy ricos recibiendo básicamente dinero a cambio de pasar la Pasar frontera. la frontera. Lo cierto es que yo no lo veo como un plan de fusión. Yo lo veo como arreglos empresariales. Pero en todo esto, yo creo que el, quien, quien es víctima y quien sale mayormente salpicado de todo esto es el haitiano. Claro. Porque en la discusión si hay un plan de fusión, sí o no, hay una clase política específica que ha tomado este discurso. Yo lo veo como utilizando el discurso anti-Trump, de Trump, Sí. de anti-latino. Claro. Y ellos han tomado el mismo discurso de esto es una fusión, etcétera, para infligir miedo. Y para mí todo es por y para el poder. Y sale salpicado el pueblo haitiano. Digo por qué, porque con sus palabras bonitas y toda esta narrativa que ellos tienen, se les nota el anti-haitianismo. Mira. Y perdóname. Mm. Tienen que parar, así como digo una cosa, ¿verdad? Del país, las cosas buenas, tengo que decir también las cosas malas. Esos políticos tienen que parar de confundir también a la población dominicana. Dejen ese discurso, porque lo único que crea en la población es más xenofobia. Y es real, es real. Ellos obviamente no lo dicen, pero entre líneas se nota. Y cuando tú ves los comentarios en los videos, te das cuenta que tiene efecto. Claro. Tiene mucho efecto. Así que dejen ¿verdad? La narrativa esa que tienen. Y son varios políticos, no son todos. Son unos pequeños. Sí, me imagino que eso es para ganar adeptos en las urnas. Todo es un negocio, pero cuando tú buscas más adentro, ellos le dan trabajo. Igual. En su casa, sí. Sí, normal, en la finca. ¿Ah? Claro. Ahí no quieren pagar lo que tienen que pagarle, entonces ahí los tienen. Así es. ¿Sabes? No, así no se puede. Y otra cosa, en la comunidad internacional, ¿verdad? Tristemente cuando ocurre algo en el mundo, lo que ocurrió en Francia hace unos años atrás, lo que ocurrió en Ucrania, ¿verdad? Que había muchos edificios con los colores de la bandera de Ucrania o la bandera de Francia, pero sin embargo la comunidad internacional, y digo la sociedad como tal, yo no los veo hashtag en el Facebook. Todos somos Haití. Todos somos Haití, nos pintamos la cara para Haití. Eso yo no lo veo. ¿Por qué? ¿A qué tú crees que se debe? El poder mediático. Poder mediático, ¿verdad? Allá estaba Rusia, en Ucrania, y obviamente eso es otro asunto. Otro asunto. Así que no vamos aquí a decir lo contrario, pero es la verdad. Claro. Aparentemente nadie quiere ser Haití. Nadie. Paz para Haití. Mucha paz. Que encuentren su camino, ¿verdad? Que encuentren su camino. Y sobre todo la libertad. Eso es lo que ellos quieren. Realmente es libertad. Libertad. Lo dejamos hasta aquí. Muchas gracias.